Bueno, ahora sí, estamos con el experto en temas electorales, Jorge Jáuregui, para hablar de lo que viene pasando en el partido aprista y los caminos de solución que tiene hacia adelante el partido de la Estrella. Señor Jáuregui, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un placer estar a sus órdenes. Mayor gusto. Ahora sí lo escuchamos y lo vemos perfectamente. Bueno, Gracias. ya el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 ha declarado improcedente, entiendo, la apelación del partido aprista. Ellos aducen que ha habido fallas técnicas. En esta oportunidad el proceso de inscripción ha sido totalmente electrónico, ya no se podía ir al jurado a dejar los planillones, las inscripciones. ¿Tienen un camino de solución o ya está, digamos, de algún lado perdida la candidatura de esas listas al Congreso de la República? Bueno, en principio lo que hay que señalar es que lo que el Jurado Electoral Especial ha resuelto es declarar improcedente la ampliación del plazo para la inscripción de listas de candidatos, porque como sabemos, el propio Jurado Nacional de Elecciones es competente en este caso en las elecciones generales del 2021 para aprobar el cronograma electoral, es decir, el propio Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado el cronograma electoral. Y dentro de este cronograma electoral se estableció en forma bastante clara que la fecha límite para la presentación de fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Congreso a nivel de los jurados electorales especiales a nivel nacional y tenía como fecha límite el día 22 de diciembre, que ya pasó. Consecuentemente, con los partidos políticos que no hayan logrado, las organizaciones políticas que no hayan logrado inscribir hasta esa fecha, ya no tienen posibilidad de lograr inscripción. Entonces, al parecer, lo que ha solicitado la organización política es una ampliación del plazo. Ya. Pero eso no es posible, porque implicaría una afectación al principio de igualdad, ¿no? Que es un principio constitucional, ser tratados todos por igual, y además el principio de preclusión de etapas electorales, que es un principio electoral importante, ¿no? Culminada una etapa, se inicia la siguiente y así sucesivamente, de tal manera que se logre finalmente un resultado electoral y una representación elegida. Entonces, a mí me parece que lo que ha resuelto el Jurado Electoral Especial va por ese lado, va por declarar improcedente el pedido que hay para ampliar el plazo de inscripción de listas, ¿no? Entonces, ciertamente ante una resolución de improcedencia y ante una resolución de primera instancia, corresponde en el ámbito de la justicia electoral una apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que finalmente es el que resuelve en instancia definitiva. Es el máximo intérprete de la ley electoral peruana Es y decir, por lo tanto es la última instancia en resolver. le queda todavía al partido aprista digamos, una ventanita, que sería el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Exacto, ¿no? Ahora, conforme de lo que sabemos por información pública, porque no conocemos detalles, ¿no? Pero de lo que se sabe por información pública y por lo que el mismo jurado ha publicado en las resoluciones y la información, verdaderamente es un poco complicado, ¿no? De que logren revertir esta decisión en una segunda instancia porque que el plazo está cerrado por el propio reglamento, el propio cronograma, por una resolución del propio Jurado Nacional de Elecciones se estableció el cronograma electoral. Entonces, no obstante, queda la posibilidad teórica de apelar una resolución de primera instancia, a primera vista y de una perspectiva totalmente externa al caso, sin conocer detalles, resulta un poco difícil encontrar un argumento coherente para fundar una decisión del Pleno en la que se revoque esta primera resolución, ¿no? Ahora, porque sería afectar el principio de igualdad. Claro, pero eso le quería preguntar. ¿Hay antecedentes de esto, digamos, de elecciones pasadas, municipales, regionales, donde el jurado haya dicho, bueno, sí, les damos un plazo mayor, tranquilos, vengan, presenten su inscripción o no? Mire, no que yo recuerde. Normalmente el Jurado Nacional de Elecciones es bastante cuidadoso con los plazos, ¿no? Salvo que se logre acreditar pues, que ha habido un hecho atribuible a terceros, no a la voluntad del personero, del partido político, que haya logrado generar una condición de desigualdad. Pero, repito, es un poco verosímil eso, ¿no? Porque la verdad es que las elecciones internas culminaron el día 9 de diciembre, es decir, desde el día 10 de diciembre hasta el 22 hubo un plazo holgado para que los partidos políticos cumplan con ingresar la solicitud de inscripción tanto de fórmula presidencial como de listas de candidatos al Congreso, ¿no? Entonces, nos genera un poco la impresión de que probablemente ha habido un poco de negligencia para
presentar oportunamente esta solicitud de inscripción de fórmulas y listas, ¿no? Ahora, que ha decantado en una situación como la que se está ahora, ¿no? Sí, y vamos, no solo es el partido aprista. Ayer conversábamos con Francisco de Canseco, candidato de Perú Nación, y nos decía que también tuvieron fallas técnicas, que el sistema se cayó, ¿no? Su internet se cayó, todo se cayó, que fue culpa del Jurado Nacional de Elecciones, que no fue culpa de ellos. ¿Esto es una posibilidad? Bastante remota, porque todos sabemos, ahora todo lo estamos realizando a través de redes sociales, a través de mecanismos electrónicos, y todos sabemos que son mecanismos auditables, de tal manera que no es ningún misterio, no es ningún arcano si es que ha habido una falla en el sistema. Eso es totalmente auditable y transparente. De modo tal que es poco creíble que esto pueda haber sucedido sin que se pueda haber detectado. Por lo que se sabe, el Jurado Nacional de Elecciones tiene unos sistemas que son bastante eficientes, ¿no? Entonces, funcionan bastante bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que resuelve el Pleno. Con eso nos quedaríamos. Mi opinión particular es que acá ha habido varios casos de situaciones de probablemente negligencia al momento de presentar oportunamente las solicitudes, y que ha decantado pues, en una situación como la que estamos viendo ahora. Y que parece una mala costumbre, ¿no? Que se ha visto en procesos electorales pasados, esperar el último minuto, entrar a las 11 de la noche, ¿se acuerda? Con los planillones para inscribirse, un espectáculo, se esperaba hasta la última hora. Sí, esto pasa usualmente, es una de las cosas de las que lamentablemente damos cuenta, y como peruanos no nos sentiremos pues orgullosos de ello, pero evidentemente se da constantemente, que esperamos de repente, procrastinamos, y en este caso pues pasa pone en una situación tan complicada. Y es penoso en el caso del partido aprista, porque como bien lo decía el profesor Henry Piz, hablar de la política peruana, política partidaria peruana en el siglo XX, probablemente hacia el siglo XXI, sigue siendo hablar del APRA esencialmente, ¿no? Es un partido histórico, es un partido que tiene una dimensión programática. Tienen es un partido, es un partido en el sentido estricto, ¿no? Claro. Y entonces probablemente esto expresa una gran crisis del sistema de representación. Hay que reconocer de que hacer vida política partidaria en el Perú es complicado, porque las formas como elegimos congresistas genera pues una fuerte desconexión con los ciudadanos, ¿no? Entonces así es muy difícil que los partidos se institucionalicen. Y esto está afectando a todos los partidos, incluso probablemente al partido más antiguo, de mayor institucionalidad en el país, como es el Partido Aprista, ¿no? Esto implica... Acá, en un partido histórico. ¿Esto qué implica para el APRA, ¿no? Ya en términos concretos? Que la candidatura de Nidia Vilches se cae, continúa, corre, tiene posibilidades, no las tiene. Yo tengo entendido que las listas que han estado complicadas, la inscripción han estado complicadas en cuanto a listas de candidatos al Congreso. Pero si acaso no logró inscribirse tampoco la fórmula presidencial, pues estaría en esta misma situación. Lo relevante es que si cayéndose una inscripción de candidaturas para Lima Metropolitana, que concentra 7 millones de electores de 24, grosso modo, Wow. Verdaderamente es complicado que un partido, se hace más complicado, ¿no? Que un partido supere la barrera electoral, ¿no? Yo creo que varios partidos, por lo menos cerca de 17, 18 partidos políticos, conforme vemos la proyección de las preferencias electorales por los sondeos de opinión, que digamos son bastante confiables, ¿no? Sí. Estarían debajo del 5%, ¿no? O muy cerca al 5%, que digamos los pone en una situación de mucho riesgo para poder superar la barrera electoral, lo que implicaría que no van a poder acceder al procedimiento de distribución de escaños. Pero esto acarrea que si no alcanzan el 5% de los votos válidamente emitidos, o 5 escaños en más de una circunscripción, pues también perderían la inscripción en el registro de organizaciones políticas luego de un año. ¿Y esto entonces, qué implica? Porque, claro, ¿qué implica perder el registro? ¿Implica que el partido tenga nuevamente que hacer todo el trabajo de inscripción? Correcto. Perder registro de inscripción ante el registro de organizaciones políticas implica que desde la perspectiva jurídica deja de existir la persona jurídica, la asociación de ciudadanos, que es el partido político, ¿no? Pero, vamos, que hay situaciones bastante diferenciadas si se trata, espero que no, pero si se trata del partido aprista, ¿no? Bueno, que tiene bases
tiene una dimensión programática, ideológica, entonces sería una situación, digamos, muy particular la del partido aprista, ¿no? Esperemos que no. Hasta ahora lo que vemos son solamente cálculos, proyecciones que están en el ámbito especulativo, lo que estoy haciendo yo. Porque recién cuando se tenga el resultado electoral se va a poder ver sobre una base cierta, real, claro, qué partidos alcanzan una votación suficiente como para alcanzar escaños o para permanecer en el registro de organizaciones políticas. Y eso es interesante, ¿no? Porque esta elección va, yo lo mencionaba al principio, va a funcionar como una especie de depuración. Ciertamente, ciertamente. Yo creo que lo que hemos visto en la política peruana del 2016 en adelante es un bloqueo político brutal que ha puesto al país en una situación tan vulnerable que incluso se ha quedado rezagado en el procedimiento de compra de vacunas, ¿no? Sí. Digamos, vacancias presidenciales que para mí particularmente ha sido un golpe de Estado lo último que ha sucedido, indistintamente de la persona del que ocupó la presidencia en su momento. El manejo de la institución, me parece a mí, fue un manejo autoritario, y yo creo que estamos llegando a un momento de una aguda crisis del sistema de representación, que exige ahora una reflexión mucho más compleja, y esto va a pasar porque muchos partidos no logren superar la barrera electoral. Ciertamente, esto los pone en condición de perder la inscripción en el registro de organizaciones políticas, lo que implicaría que dejan de tener existencia jurídica. Claro. ¿No? Una última duda, porque nos gana el tiempo, señor Jáuregui. ¿El partido aprista puede presentar un recurso de queja ante el Jurado Nacional de Elecciones? El partido aprista puede solicitar o puede formular impugnaciones, o sea, apelaciones de las resoluciones formuladas o emitidas por un jurado electoral especial o incluso por el registro de organizaciones políticas. El asunto es que si no logra 5% de los votos válidamente emitidos en la última elección congresal o 5 representantes en más de una circunscripción electoral, claro, no va a tener argumento para poder refutar si el registro le cancela la inscripción, ¿no? Entonces, perfecto. Esperemos que no, por la dimensión histórica que todos reconocemos tiene el partido aprista, pero esa es la situación concreta en la que están, ¿no? Perfecto, señor Jáuregui, muchas gracias, muy gentil por estas luces. El experto en temas electorales, Jorge Jáuregui. Muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo, pero antes de despedirnos vamos a revisar las últimas cifras de la sala situacional COVID-19 del Ministerio de Salud. Ahí está, ya lo tienen en pantalla. ¿Qué es lo que nos dice? Que hay 909 casos confirmados en las últimas 24 horas, 157 altas hospitalarias. El número de fallecidos en las últimas 24 horas es de 49 personas. 49 personas que perdieron la vida producto de esta enfermedad en las últimas 24 horas. Personas dadas de alta, 949.391. Casos confirmados, 1.010.496. Bueno, hospitalizados, otro dato clave, 4.636. Fallecidos hasta el momento, al día de hoy, 37.574 personas que han perdido la vida producto de esta enfermedad, según data del Ministerio de Salud. Así están las cosas, no nos olvidemos que estamos todavía en pandemia, señores. Se nos acabó el tiempo, no se vayan. Ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches para todos.